Bienvenidos a una nueva emisión de lo que llamamos Prevención y Salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre infecciones urinarias y laboratorios bioquímicos. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Cecilia Nobile. Bienvenida, Cecilia, gracias por estar. Hola Graciela, un gusto como siempre. Cecilia, bueno, contanos qué es una infección urinaria. Bueno, la infección urinaria es la invasión, la multiplicación y la inflamación de las vías urinarias, digamos, de cualquier parte del aparato urinario, que es debida a un uropatógeno, que puede ser o una bacteria o puede ser una levadura. Bien. ¿Y con qué signos y síntomas se presentan estas infecciones urinarias? Bueno, depende muchas veces de que si hablamos de una infección urinaria baja, que es lo que se conoce como cistitis, sí, donde la infección se localiza en lo que es la vejiga. Bien. Esta, bueno, tiene la persona que tiene infección urinaria tiene esa dixuria, un dolor, un ardor para orinar, una incontinencia urinaria, muchas veces, digamos, no llega al baño, y también esa frecuencia miccional, que es ir muchas veces seguida y orinar poquito. Y después tenemos las infecciones urinarias altas, que sería la pielonefritis, que puede afectar el parénquima renal o los uréteres. Y en este caso los síntomas son diferentes, porque aquí hay fiebre, hay un dolor abdominal, un dolor lumbar en la zona de la espalda baja, también puede haber vómitos, náuseas y un malestar general del paciente. Bien, ¿y cuál, digamos, es la población más susceptible en los adultos a sufrirlas? ¿Los adultos mayores? Los adultos mayores son los más frecuentes, digamos. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que es adulto, depende de la edad. Supóngase, en la edad entre los 16 y los 45 o 50 años, que es la etapa sexualmente activa, la mujer siempre es más predispuesta a tener una infección urinaria por el hecho que generalmente es una cuestión anatómica que tiene la uretra mucho más corta que el hombre. En el hombre, en esa edad, por ejemplo, están predispuestos a tener uretritis, que no es una infección urinaria, no se estudia de la misma manera y está causada por gérmenes totalmente diferentes. Y después de los 50 años, el hombre, debido a la frecuencia digamos, que tiene el hombre de tener una hiperplasia prostática, que sería el agrandamiento de la próstata, empieza a tener infecciones urinarias. Digamos, cuando hay infección urinaria, el médico siempre le va a estudiar también en la próstata, ¿sí? Bien. Y después de los 65 años, sí hay, digamos, una relación entre hombres y mujeres de la misma frecuencia. Y son, digamos, generalmente los más frecuentes. Bien, Ceci, y con respecto a tu consultorio, ¿no? De acuerdo a tu experiencia profesional, ¿qué te llegan más, hombres o mujeres con infecciones urinarias? Mujeres. ¿Mujeres? Sí, mujeres. ¿El porcentaje en cuánto es mucho, 1 en 40. Es muchísimo, sí, es muchísimo, alto, es muy alta. El hombre, digamos, cuando hace una infección urinaria se llama una infección complicada. La mujer, por ejemplo, en la edad fértil, si hace una infección urinaria por única vez, esas se llaman infecciones urinarias no complicadas. Digamos, tiene que tener un factor predisponente el hombre, generalmente, para que tenga una infección urinaria antes de los 50 años. Bien, ¿y qué pasa con las infecciones urinarias en las embarazadas? ¿Presentan algún riesgo? Sí. Presentan el riesgo, por ejemplo, bueno, hasta muerte fetal, ¿no? Pero bajo peso al nacer del bebé, un parto prematuro. El 10% de las embarazadas hace infección urinaria y entre la semana 20 y 22 son los casos más frecuentes, digamos, de embarazo, son los casos más frecuentes, digamos, infección urinaria. ¿A qué se debe, Cecilia? Se debe a que hay un éstasis, digamos, urinario por el tema de una cuestión anatómica,
y puede haber un reflujo vesículo-uretral, o sea que el flujo urinario vuelva para atrás, entonces eso favorece, digamos, la infección. Y es importante, bueno, en el obstetra, por ejemplo, en cada control de embarazo de sangre, también va a pedir un urocultivo, siempre lo pide. Porque aparte son predispuestas a hacer una pielonefritis rápidamente. Entonces por eso hay que controlarlas mucho y estudiar, digamos, aquellos casos donde hay bacteriurias asintomáticas, o sea que la paciente no tiene síntomas. Bien. Que son muy frecuentes, la mayoría no tiene síntomas de las embarazadas. Ah, bien. Por eso siempre peligroso, claro. Es más peligroso y siempre hay que pedir el urocultivo. Los tetras siempre lo piden. Bien, y con respecto a la población pediátrica, ¿con qué frecuencia se da? Es un tema la población pediátrica, sí, porque depende, digamos, primero los síntomas varían dependiendo de la edad del niño y la niña. Pero también, por ejemplo, si se da dentro de los 2 años, generalmente el pediatra, cuando tiene un paciente que no tiene foco, pero tiene fiebre, no tiene foco, digamos, infeccioso, pero tiene fiebre, siempre va a pedir un urocultivo y una orina. Y generalmente no espera el resultado del antibiograma y el urocultivo, ¿no? Medica rápidamente. ¿Por qué? Porque en esta población de los 2 años hay un riesgo, hay que actuar rápidamente porque si hay una infección urinaria hay un riesgo de las cicatrices renales y de que pueden traer, digamos, a futuro problemas. Claro. Entonces por eso siempre el pediatra actúa rápidamente. En aquellos chiquitos menores de 1 año, cuando hacen una infección urinaria, también, digamos, el pediatra tiene en cuenta y va a estudiar a ese niño o a esa niña para ver si tiene algún problema anatómico o funcional. Claro. Y después de los 3 años son más frecuentes porque ya empiezan a dejar el pañal, digamos, a controlar esfínteres, y también vienen los problemas de todo lo que es la higiene, claro, que están aprendiendo a higienizarse. Entonces, bueno, también ahí generalmente después de los 3, 4, 5 años son más frecuentes las infecciones urinarias. Bien. Cecilia, nos vamos a una pausa. Bueno. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más prevención y salud. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Análisis bioquímicos y veterinarios. Carpetas médicas a comerciantes, empresas e industriales. Prenupciales. Toma de muestra para estudio de paternidad. También análisis de agua para consumo humano. Atendemos todas las obras sociales. Estamos en Belgrano 485. Teléfono 461-524. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Más de una década al cuidado de tu salud con compromiso y calidez. Nanotec, la nueva línea de porcelanatos de Cerro Negro, elimina más del 99% de virus y bacterias. Nanotec, el primer porcelanato argentino antimicroorganismos con la garantía de Cerro Negro. Mari Bucolini, materiales de la construcción y productos metalúrgicos. Supermercado Único, el súper de tu ciudad. Aprovecha descuentos y beneficios diarios con tus tarjetas de crédito y débito. Solicita el servicio de delivery y no te moves de tu casa. Aprovecha ofertas semanales. Juan Bautista Alberdi, 1407 Armstrong. Supermercado Único, el súper de tu ciudad.
Doctor Silvio Maurelli, especialista en clínica médica. Nos trasladamos a Fisher 503 bis. Números de contacto 03471 1552 7287 o 1556 3351 Armstrong. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito Limitada de Armstrong, siempre junto a usted por una mejor calidad de vida. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina, un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Armstrong da un paso más. Transformamos un viejo espacio y lo llenamos de vida y música con los talentos locales. Tus impuestos transformados en cultura. Municipalidad de Armstrong. Cecilia, bueno, ¿con qué cuidados se toman las muestras de urocultivos y según la edad, ¿no? Porque a los más chiquitos debe ser más complicado tomarle las muestras de urocultivo. Sí, digamos, depende de la edad y depende de las condiciones, se toman de diferente manera. Bueno, en lo que es hombres y mujeres adultos y aquellos niños que controlan esfínteres es por la técnica del chorro medio. O sea, largamos un chorro, que es el primer chorro que lava toda la vía urinaria de esa microbiota de piel que pudo haber ascendido, y juntamos el chorrito del medio. No hay que llenar el tarrito, o sea, de medio para abajo es suficiente para evitar derrames. Lo juntamos en un tarrito estéril comprado en la farmacia, tiene que ser comprado en la farmacia. Y se trata, digamos, de destapar, juntar y tapar rápidamente. Previa higiene, ¿no es cierto? En las mujeres y en los hombres es importante que el jabón no sea antiséptico, que sea un jabón común, un jabón de tocador, puede ser un jabón líquido de tocador o un jabón de glicerina. Y secar con toalla que no esté en uso, o sea, la sacamos del ropero, o sea, a la toalla. Y la retención en lo posible de 3 horas. Muchas veces esa retención no se cumple porque el paciente está con una incontinencia urinaria. Claro. Entonces, bueno, y tenés todo el tiempo ganas de hacer pis cuando tenés una Entonces, cistitis. bueno, tratamos de retener lo más posible. Y después lo llevamos rápidamente al laboratorio, o sea, no lo dejamos a temperatura ambiente. Si por X motivo no podemos ir al laboratorio, lo ponemos en heladera, ¿sí? No en freezer, en heladera puede estar hasta las 24 horas. En aquellos chiquitos que no controlan esfínteres, se hace generalmente al acecho. Digamos, es parecido a termina siendo el chorro medio, lo único que, bueno, no tiene esa retención de 3 horas, no la podemos controlar. Yo siempre le digo que traten de llenar la vejiga, puede ser con la teta, la mamadera o líquidos, para que tenga ganas de orinar y no estemos 6 horas, 7 horas al acecho. Al acecho quiere decir esperar que el niño orine. Destapamos rápido el tarrito y con un poquitito alcanza. Pero lo importante es la higiene, higienizarlo bien, con todos los cuidados que dije antes. Perfecto. Y también, en los casos de los pediátricos que no controlan esfínteres, se puede hacer por sonda vesical o directamente una punción suprapúbica, pero bueno, en esos dos casos sería lo ideal, pero bueno, lo dejamos para los pacientes que están hospitalizados y porque justamente lo tiene que hacer un médico entrenado, o sea, no lo hace cualquiera. Bien. Y en el caso de la población adulta, para aquellos, por ejemplo, los pacientes geriátricos que usan pañales del sexo femenino, siempre se aconseja sacarlo por sonda. O sea, se coloca una sonda para sacar exclusivamente el urocultivo. Y con el pañal es antihigiénico. No, con el pañal no se puede, igual que por ejemplo en la población pediátrica el uro bebé, solamente sirve para una orina completa, pero no para un urocultivo. Bien. Y en el caso de los pacientes sondados, que por X motivo pueden ser hospitalarios o ambulatorios, si la sonda tiene una colocación de 48 horas, se puede sacar directamente de la sonda del extremo distal, no de la bolsa colectora. Y si el paciente ya tiene una sonda de más de 48 horas, se tiene que hacer un recambio de sonda y ahí se saca la muestra. ¿Por qué? Porque nosotros después no sabemos si lo que vemos en la placa del cultivo es
o una contaminación de la sonda, porque la sonda después de las 48 horas se coloniza, o realmente una infección urinaria del paciente. Claro. ¿Y en qué consiste, digamos, un análisis de orina completa y en qué consiste un urocultivo? Bueno, el médico generalmente pide las dos cosas. La orina, nosotros, bueno, le vamos a poner... Cuando sospecha de que hay infección urinaria, sí. Porque muchas veces en los análisis en general de rutina también te piden la orina completa. Claro, la orina completa lo pide el médico porque en el mismo día tiene el sedimento. Y el sedimento le da información para ver que sea una infección urinaria o que busque por otra parte. Bien. Si hay por ejemplo, una fiebre. Entonces, bueno, la orina es colocar una tira reactiva donde nosotros, bueno, vamos a medir diferentes colores y diferentes parámetros que le van a ayudar al médico. Por ejemplo, mide pH, hay ciertos pHs que se relacionan con ciertos uropatógenos. Después, la densidad para ver si esa orina tuvo algo de 3 horas de retención o no, para ver si está muy concentrado o no. Nitritos, que algunas bacterias generan nitritos, otras no, pero le ayudan al médico. Y bueno, después también miden proteínas, glucosa, entre otras cosas. Y hacemos una centrifugación de esa orina y la miramos al microscopio. ¿Qué miramos al microscopio? Vamos a ver si hay células, si hay gérmenes, si hay leucocitos y piocitos, que es la respuesta inflamatoria, si hay levaduras, ¿sí? Entonces eso va todo informado en el examen de orina completa. Y en el examen del urocultivo nosotros vamos a hacer el examen directo, que es justamente ver si hay células, leucocitos, piocitos y cuantificarlas. Y después sembramos una pequeña cantidad de orina en los medios de cultivos, que hay muchos medios de cultivo. Lo incubamos a 37 grados en una estufa por 24 horas. Entonces después el otro día vemos si creció algo o no. Bien. Y también hacemos una tinción que es el Gran Nicol, que nos ayuda a ver si hay bacterias y a clasificarlas. Y después, si obtuvimos un recuento de colonias, vemos qué recuento y ahí empezamos a identificar a la bacteria, o sea, darle un nombre y un apellido a la bacteria con pruebas bioquímicas. Bien, ¿por qué es tan importante el antibiograma? Bueno, después de cuando creció la bacteria, vamos a hacer un antibiograma, que también es sembrarlo en una placa, practicar antibióticos que vienen en disquitos. Y es importante porque le va a ayudar al médico a ver con qué antibiótico tratar al paciente, o si ese paciente ya viene tratado, porque a veces el paciente se siente tan mal que no esperan las 48 horas. El médico lo va tratando, entonces bueno, sirve para ver si ese antibiótico que le dio sirve o no. Y después, para otra cosa muy importante que sirven el antibiograma, es justamente para evaluar los mecanismos de resistencia, porque se están viendo bacterias muy resistentes. Entonces, con el antibiograma uno puede hacer estrategias y evaluar e informar los mecanismos de resistencia que puede tener la bacteria. Y obviamente, el antibiograma también lo que vamos a informar es qué antibióticos son sensibles, que son los que le puede dar el médico al paciente, qué antibióticos son resistentes, que son los que no le puede dar el médico al paciente, y qué antibióticos son intermedios, que a veces, en algunos casos, los llegan a usar. Bien, nos vamos a una última pausa y después te voy a consultar qué pasó post pandemia y los análisis bioquímicos en cuanto a las infecciones urinarias. Bueno. Última pausa y ya volvemos con más prevención y salud.
Es importante hacernos chequeos. Nuestra salud es primordial. Laboratorio Bioquímico Armstrong, de la bioquímica Mariana Bianciotto, matrícula profesional 2021. Invita a la gente a que se realice un chequeo. En Laboratorio Bioquímico Armstrong trabajamos con un equipo eficiente de profesionales para la agilidad y la seguridad de tu salud. Chequeo de anemia, lípidos, glucemia, tiroides. Además, urgencias. Indicaciones de pacientes. Encontranos en Instagram, Facebook o envíanos tu consulta al WhatsApp 3471-590888. Resultados por mail. Laboratorio Bioquímico Armstrong, en Boulevard Roldán 1325. Prana, quiropraxia, fisioterapia y kinesiología, pilates, Banshee, plantillas, medicina estética. Nos dedicamos al cuidado de tu salud, analizando, corrigiendo y entrenando tu sistema neuromúsculo-esquelético para que vivas a tu máxima potencia. Prana, quiropraxia y rehabilitación física de Clara Silvi. En Roldán 1220, celular 3471 56 3706. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Análisis bioquímicos y veterinarios. Carpetas médicas a comerciantes, empresas e industriales. Prenupciales. Toma de muestra para estudio de paternidad. También análisis de agua para consumo humano. Atendemos todas las obras sociales. Estamos en Belgrano 485. Teléfono 461-524. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Cecilia Nobile. Más de una década al cuidado de tu salud con compromiso y calidez. MEB Group Estudio de Impresión. 20 años haciendo tus ideas realidad. Ploteo vehicular, impresiones en gran formato, ploteo en pared, ploteo maquinaria agrícola, productos autoadhesivos, banners, cartelería, etiquetas adhesivas. La Plata 902 Armstrong, teléfono 3471-490119. MEB Group Estudio de Impresión. Cecilia, la pandemia del COVID, ¿cómo influenció sobre esta problemática de la resistencia de bacterias? Bueno, influenció negativamente. Digamos, según los microbiólogos, adelantó 5 años en cuanto a los mecanismos de resistencia de las bacterias. Se ven bacterias muy resistentes y esto, bueno, justamente es debido a que a los grandes tiempos de hospitalización, claro, y también de pacientes con respiradores que hubo durante el COVID. Entonces imagínate que en ese ambiente hospitalario las bacterias no solamente obtuvieron mecanismos de resistencia, sino que también porque las bacterias se intercambian los mecanismos de resistencia. Entonces, bueno, aprovecharon y hicieron, digamos, en el tema de lo que es tratamiento, un desastre, porque se vieron bacterias muy resistentes. Es más, muchos centros nos contamos, estuve haciendo un curso de mecanismos de resistencias en la facultad, y nos contaban que como centro de referencia la Facultad de Bioquímica recibía muchas muestras de bacterias resistentes de todo tipo, público, claro, y privado, sanatorios y hospitales públicos y privados. ¿Por qué? Porque ahí ellos estudian los mecanismos de resistencia, al ser un centro de referencia, más sofistigadamente, con una, claro, PCR, tienen otros métodos. Entonces, bueno, es más, estuvieron viendo bacterias con hasta 3 mecanismos de resistencia, donde no había antibiótico que darle. O sea, por suerte salieron nuevos antibióticos a la venta, donde, por ejemplo, bueno, la cefalosporina de 5ª generación, combinaciones con inhibidores nuevos, y se volvieron a utilizar antibióticos que habían estado en desuso. Ajá, que estaban obsoletos. Claro, ya. Entonces, ¿qué pasó? Como mucho tiempo no se usaron, ahora las bacterias vuelven a ser sensibles. Y justamente este mecanismo, digamos, esta estrategia, la están trazando en algunos hospitales y sanatorios. Se ponen de acuerdo los médicos y dejan de usar un cierto antibiótico.
por 1 o 2 años. Entonces las bacterias vuelven a ser sensibles. Eso es lo que se está tratando de hacer. Qué increíble. ¿Y existen, digamos, aparatos automatizados para realizar estos análisis, Cecilia? Sí, para la orina y también para identificación y antibiograma. Obviamente los tiempos son más cortos, digamos, en 3-4 horas vos ya sabés la bacteria y el antibiótico que tenés que darle. Eso es buenísimo porque permite instaurar un tratamiento rápidamente. Pero bueno, se deja siempre para los grandes sanatorios y hospitales porque tienen un caudal de muestras grandísima, claro, ¿no? Estos aparatos están en los grandes sanatorios. Sí, en los grandes sanatorios, sí. Claro, sí. Estamos. ¿Y qué podés comentar sobre las infecciones urinarias por micobacterias? Bueno, por suerte son bastante infrecuentes, pero por desgracia cada vez van apareciendo más. Porque bueno, hay un tema con la tuberculosis, no sé si lo escuchaste, lo que es Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán y Salta tienen un gran problema porque hay casos de tuberculosis extrapulmonar y también reactivaciones de tuberculosis pulmonares, sí, especialmente en la población adolescente. Es increíble, pero en la población es rarísimo y en pacientes, estuve leyendo un artículo el otro día. En pacientes inmunocompetentes, digamos que no tienen ningún problema de inmunología, digamos, de defensas. Sí. Y la población más susceptible siempre son los neonatos, siempre. Yo creo que lo que estaban comentando era que era por un problema de los antivacunas, digamos, de gente que no vacunó. Que no se vacunó. Sí, bueno, en este caso, la infección urinaria es la primera, digamos, en lo que va de estadística, es la más frecuente si hablamos de infecciones extrapulmonares. Por el Mycobacterium tuberculosis. Y lo que, bueno, el médico lo sospecha cuando el paciente tiene una respuesta inflamatoria sostenida en el tiempo, piuria, muchos leucocitos en orina, el paciente tiene molestias, no mejora con los antibióticos convencionales y los urocultivos siempre le dan negativos. ¿Por qué? Porque el urocultivo convencional no estudia esta bacteria. El médico lo tiene que pedir específico para esta bacteria, porque se hacen tinciones diferentes y se cultivan en diferentes medios. Y también se hacen por 3, o sea, seriados los urocultivos. Porque siempre lo que es relacionado a micobacterias siempre es seriado, las muestras. Cecilia, ¿nos podés dejar algunos tips para prevenir las infecciones urinarias? Sí, cómo no. Bueno, en las chicas, digamos, en edad fértil, de 16 a 50 años, siempre después de una relación sexual, orinar. Y higienizarse. Y no usar espermicidas, porque eso predispone las infecciones urinarias. El tema de tomar mucho líquido, porque cuando uno toma líquido, orina más y todo ese flujo urinario se va, digamos, elimina todas las bacterias que pudieran haber ascendido por la uretra. Después, cuando uno tiene ganas de ir a orinar. O sea, y también a los chicos inculcarle mucho esto. Tiene ganas de hacer pis, vaya a hacer pis, no retenga, porque justamente ese flujo urinario es un mecanismo de defensa. Bueno, la higiene adecuada, siempre nos higienizamos de adelante para atrás, ¿sí? Después, si tenemos molestia, no automedicarnos, ir al médico, para que el médico pida el urocultivo y el antibiograma, porque así evitamos todas las resistencias a las bacterias. Hay gente que por ahí se automedica y se toma unos antibióticos que andan dando vuelta en la casa. Y a veces tal vez no necesitamos antibióticos. Y después, cuando el médico da un tratamiento con antibióticos, completar el tratamiento. Hay gente que toma 2 antibióticos y está bien y deja el tratamiento. Y tomarlo a la hora que tiene que ser, no a cualquier hora. Porque si le da cada 12 horas, o sea, que sean estrictos en eso. Y el líquido, o sea, ahora también se debe ver más cantidad de infecciones urinarias porque tomamos menos líquido en invierno, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad la infección urinaria es como que es todo el año, no tiene no tiene una estación. No es como las infecciones respiratorias, no. Bien. Es todo el año. Lo que sí, después del COVID, de la persona que tuvo COVID, a los 2 meses, 3 meses, infección urinaria. Era algo... Claro. Digamos, yo creo que no lo explicaron por qué se dio. No sé qué hacía el COVID
que daba infección urinaria, pero en todos, en hombre, que vos decís, Increíble. hombre menores de 50 años, sin un antecedente de nada, tuvo COVID al mes, infección urinaria. Rarísimo. Es algo que se vio así rarísimo, rarísimo. Bien. Bueno, Ceci, yo te agradezco un montón por haber venido a nuestro programa y dejarnos luz sobre esta temática que, bueno, igualmente, cada vez que te llamamos, vos estás aquí y le haces un gran aporte a nuestro programa y a la comunidad de Armstrong y a la región. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer venir. Gracias. Gente, se nos fue el programa. Sigan escribiéndonos a prevencionsalud24@gmail y en 7 días nos volvemos a reencontrar. Los esperamos.